Dado dos eventos A y B, la probabilidad condicional de A dado B es la probabilidad de que ocurra A dado que B ya ocurrió. Esto se escribe así. La fórmula sería esta de acá. ¿Sí? Vamos a explicar un poquito qué nos referimos con eso de probabilidad condicional. Yo hice acá unos cuadritos simbolizando dos aulas. Imaginémonos que tenemos dos aulas y que en esas aulas tenemos alumnos, estudiantes de maestría. Y en estas aulas hay alumnos que son médicos en su licenciatura y hay alumnos que son psicólogos, tienen la licenciatura en psicología. Supongamos que nosotros sacamos el grupo de los médicos y las llevamos a otra aula. Acá entonces tenemos solo los estudiantes que en su licenciatura pues son médicos. Y entonces ahora deseamos saber la probabilidad de que una persona escogida de este grupo sea mujer, ya que aquí hay hombres y mujeres. Entonces, esto es más o menos la probabilidad condicional. Sería la probabilidad de escoger una mujer si se sabe que en el grupo solo hay médicos. En este caso tendríamos entonces que el evento B sería que la persona escogida sea médico. Y el evento A sería entonces que la persona escogida sea mujer. Por lo tanto, la probabilidad de A dado B se podría aplicar a este caso como la probabilidad de escoger una mujer si se sabe que en el grupo solo hay médicos. En este caso, la población, digamos, nuestro NU, nuestro campo muestral se reduce únicamente a los médicos. Por eso es de que prácticamente esta fórmula se relaciona mucho con la fórmula básica del cálculo de probabilidades, NA dividido NU. Acá NU se reduce prácticamente a el evento B. Y A intersección B, pues quiere decir en este contexto que habíamos explicado, son aquellas personas, la probabilidad de que una persona sea mujer y a la vez también sea médico. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. Veamos, dice en una clase de 29 alumnos, 20 estudian francés, 15 estudian malayo y 8 estudian ambas lenguas. Se elige al azar un alumno de la clase y tenemos que encontrar estas probabilidades del inciso A a la G. Cuando tenemos dos conjuntos y hay elementos que pertenecen a ambos conjuntos, entonces el campo muestral es más adecuado representarlo a través de diagramas de Venn. Si nos recordamos de la teoría de conjuntos, los diagramas de Venn son básicamente figuras geométricas entrelazadas en donde representamos el número de elementos que pertenecen a cada conjunto. En este caso tenemos básicamente dos conjuntos y nuestro cuadro que está acá, que representaría nuestro conjunto universo, es decir, el total de todos los alumnos en este caso. Siempre para llenar el diagrama de Venn tenemos que empezar desde el centro, desde la intersección. Estos que están acá, esta área, son elementos que pertenecen a este conjunto y a este. Esta área es de elementos que solo pertenecen a este conjunto y no pertenecen a este otro. Y estos que están acá serían elementos que solo pertenecen a este conjunto y no a este otro. Estos que están acá son elementos que no pertenecen a ninguno de los dos conjuntos, pero que sí están dentro de nuestro universo. Veamos el problema, el contexto, y entonces vamos llenando el diagrama.
En este caso dice que tenemos 29 alumnos. 20 alumnos estudian francés, 15 malayo y 8 estudian ambas lenguas. Entonces, primero tenemos que empezar a llenar lo que está en la intersección. Entonces, como son 8 alumnos que estudian ambas lenguas, aquí tenemos el conjunto de estudiantes que estudian francés. Este otro es el conjunto M, que es el conjunto de estudiantes que estudian malayo. Y mi cuadro serían los 29 alumnos. Veamos, de los 29 estudiantes, 8 estudian ambas lenguas. Entonces este 8 lo colocamos aquí. Luego decimos de que 20 estudian francés. 20 estudian francés, pero de los 28 también estudian malayo. Entonces quiere decir de que los que solo estudian francés, solamente francés y no malayo, serían 20 menos 8, es decir, 12. De tal manera que aquí están los 20 estudiantes que estudian francés, solo que de los 20, 8 estudian ambas lenguas y 12 solo estudian francés. Luego en el problema dice que 15 estudian malayo. Pues de los 15 que estudian malayo, 8 también estudian francés. De tal manera que tendríamos que hacer la resta. Ahora 15 menos 8 serían 7. Entonces hay 7 estudiantes de los 15 que estudian malayo que solo estudian esa lengua y no estudian francés. Aquí estarían entonces los 15 que estudian malayo. Sin embargo, cuando hacemos la suma de estos tres números, 12 más 8 serían 20, más 7 serían 27. Y en el problema dice de que en la clase hay 29 alumnos. Faltan 2. Esos 2 alumnos, como no están incluidos en ninguno de los 2 idiomas, podemos suponer que son estudiantes que no estudian ninguno de los 2 idiomas en los que estamos interesados en estudiar. Entonces estos 2 alumnos que no pertenecen a ninguno de los 2 conjuntos, pero que están en la clase, los colocamos acá. Y entonces ahí tenemos ya los 29 estudiantes. Esto que está acá entonces sería mi campo muestral. Ya podemos empezar a calcular probabilidades. Vamos con el inciso A. Dice, haya la probabilidad de que un alumno que se escoge al azar o que se escoge en forma aleatoria estudie francés. Pues de los estudiantes que estudian francés hay 20, de los 29. Por lo tanto, la probabilidad es de 20/29. Esto ya sabemos que si hacemos la división lo podemos representar también como un porcentaje, pero también lo podemos representar así, como una fracción, 20/29, dependiendo de dónde vayamos a presentar nuestros datos, ¿no? Si en realidad es una presentación en la que nosotros consideramos que representarlo a través de porcentajes es mejor, es más entendible, pues entonces hacemos la división y lo representamos como porcentajes. Veamos el inciso B. La probabilidad de que no estudie ninguna de las 2 lenguas. Entonces, los que no estudian ninguna de las lenguas son 2 de los 29 estudiantes. Por lo tanto, la probabilidad es 2/29. Veamos el inciso C, que estudie al menos una lengua. Al menos una significa que estudie francés, o que estudie malayo, o que estudie ambas. Por lo tanto, tendríamos que considerar estos 3 grupos, 27/29. Por lo tanto, mi probabilidad es de 27/29. En el inciso D tenemos la probabilidad de que estudie ambas lenguas. Los que estudian ambas lenguas son este grupo de acá, 8 de 29 estudiantes. Por lo tanto, mi probabilidad es 8/29. Vamos a ver entonces ahora el inciso E. Nos piden encontrar la probabilidad de escoger a un estudiante que estudie malayo sabiendo que estudia francés. Entonces acá, cuando miramos esta frase, sabiendo que, entonces estamos seguros de que lo que nos están pidiendo es una probabilidad condicional, ya que tenemos 2 eventos. Uno, que el estudiante que escogemos estudie francés, esto ya lo sabemos, y deseamos saber la probabilidad de escoger un estudiante que estudie malayo.
Entonces tenemos esto que sería nuestro suceso B y esto que está acá sería nuestro suceso A, ¿verdad? Para ello entonces tendríamos que utilizar esta fórmula, la fórmula para la probabilidad condicional. Acá entonces se leería la probabilidad de que el estudiante escogido estudie malayo sabiendo que estudia francés. Entonces la fórmula sería el número de elementos que están en M intersección F, es decir, estos de acá, dividido el número de elementos que se encuentran en el conjunto F, es decir, todos estos de acá que están en el conjunto F. Por lo tanto nos quedaría 8 de 20, ¿verdad? 8/20 sería mi probabilidad. Para hacer un poquito de relación con el ejemplo que habíamos visto en la diapositiva anterior, habíamos visto que teníamos un aula donde teníamos médicos y psicólogos. Habíamos sacado del aula a todos los médicos y los habíamos llevado a otra aula. Y luego de ahí queríamos saber la probabilidad de escoger a una mujer. Pues entonces acá viene siendo casi lo mismo. Imaginémonos que esto es el aula 1. ¿Sí? Aquí tenemos 29 estudiantes. Pues supongamos que agarramos a estos estudiantes que estudian francés y los llevamos a otra aula, a una aula 2. Y ahora de estos 20 estudiantes queremos saber la probabilidad de escoger a uno que también estudie malayo. Entonces tendríamos 8 posibilidades de escoger a una persona de las 20. Y nos quedaría exactamente lo mismo. Si se dan cuenta entonces, si lo vemos de esa forma, tal vez sea un poquito más fácil de entender. Vamos a ver entonces el inciso F. Nos piden encontrar la probabilidad de que el estudiante que se escoge, que se elige al azar, estudie francés sabiendo que estudia malayo. Podríamos hacer de cuenta que de todos los 29 estudiantes agarramos a los 15 que estudian malayo y nos los llevamos a otra aula. Y ahora ahí queremos saber la probabilidad de elegir a un estudiante que estudie francés sabiendo que estudia malayo. Entonces tendríamos 8 posibilidades de escoger a alguien de los 15. Por lo tanto, para el inciso F tendríamos una probabilidad de 8/15, ¿verdad? 8 de 15 estudian francés y sabemos que también estudian malayo. Por último, para el inciso G, que estudie ambas lenguas sabiendo que estudia al menos una de las lenguas. Imagínense entonces, como sabemos algo, sabemos ya un evento, entonces también es una probabilidad condicional. Aquí podríamos hacer entonces la suposición de que nuevamente esta es mi aula de 29 estudiantes y sacamos a los que estudian por lo menos una de las dos lenguas. Es decir, sacaríamos a estos 27 estudiantes, los llevaríamos a otra aula y ahora calculamos la probabilidad de que estudien ambas lenguas. Entonces tendríamos 8 posibilidades de escoger a un estudiante, ya que estos 8 estudian ambas lenguas, de estos 27 estudiantes. O sea que mi probabilidad sería de 8/27. Vamos a ver entonces otro ejemplo, también de probabilidad condicional. En este caso dice que a un congreso asisten 40 profesionales, de los cuales 34 son biólogos, 22 son psicólogos, 18 personas tienen ambas profesiones y 2 de ellas no tienen ninguna de estas profesiones. Se escoge aleatoriamente a un profesional para dar las palabras concluyentes del congreso. Entonces queremos encontrar pues estas probabilidades que nos piden acá. Empecemos primero por hacer nuestro diagrama, por determinar cuántos elementos hay en cada subdivisión, en cada subconjunto. Mi conjunto universo entonces estaría compuesto por los 40 profesionales. Tendríamos 2 subconjuntos dentro de mi conjunto universo. Sería el conjunto de los biólogos y el conjunto de los psicólogos. De ellos, 22 son psicólogos, 18 tienen ambas profesiones y 34 son biólogos. Tenemos que empezar entonces desde la intersección.
Entonces tendríamos estos 18 que tienen ambas profesiones, serían estos 18 de acá. Luego nos dice 34 son biólogos. Entonces aquí estarían los 34, solo que de los 34 biólogos hay 18 que también son psicólogos. Entonces de los 34 tendríamos que restar 18 y entonces ahí nos quedarían 16. Luego nos dice que hay 22 psicólogos. Entonces aquí tenemos los 22 psicólogos. Pero de los 22 hay 18 que también son biólogos. Por lo tanto, si a los 22 le restamos 18, nos quedan 4. Estos 4 solo serían psicólogos. Y estos 2 que están acá, que no son ni biólogos ni son psicólogos, pero están dentro de mi conjunto universo. Aquí tenemos entonces ya representado nuestro campo muestral. Entonces ahora ya podemos empezar a calcular nuestras probabilidades. Dice que se escoge aleatoriamente a un profesional para dar las palabras concluyentes y queremos calcular la probabilidad de que la persona elegida tenga ambas profesiones. Entonces en este caso tenemos 18 que tienen ambas profesiones de los 40 profesionales. Es decir, mi probabilidad sería 18 sobre 40. Si esto lo reducimos me queda 9 sobre 20 y si hago esta división 9 dividido 20 me quedaría entonces el resultado en porcentaje. Vamos con el inciso B. La persona elegida tenga al menos una de las dos profesiones. La probabilidad de escoger a alguien que tenga por lo menos una de las dos profesiones sería entonces estos que están acá, que serían 38 de los 40, ¿verdad? Estos 38 tienen por lo menos una de las dos profesiones. Entonces mi probabilidad sería de 38 sobre 40. Entonces esto lo podemos reducir, me quedaría 19 veintavos y nuevamente si hacemos la división nos podría quedar como porcentaje. Veamos entonces el inciso C. La probabilidad de que sea biólogo si se sabe que es psicólogo. Acá nuevamente tenemos una probabilidad condicional. Ya sabemos que es psicólogo y queremos saber la probabilidad de escoger a uno que también sea biólogo. Entonces podemos hacer la misma analogía que hicimos desde la diapositiva 1, ¿verdad? Supongamos que este es un salón donde están los 40 profesionales. Y entonces lo que hacemos es que sacamos a todos los psicólogos y los llevamos a otra aula. Serían entonces 22 personas las que sacaríamos a otra aula. En esa otra aula escogemos a una persona al azar y queremos saber cuál es la probabilidad de que sea biólogo. Entonces, de estos psicólogos, que son 22, hay 18 que también son biólogos. Por lo tanto, tendríamos 18 posibilidades de escoger a alguien que sea biólogo y que también sea psicólogo. Por lo tanto, 18 de los 22 son biólogos y sabemos que también son psicólogos. Por lo tanto, mi probabilidad sería de 18 22avos, y esto si lo reducimos me quedaría 9 onceavos y si hacemos la división me quedaría como un porcentaje. Ahora vamos a ver la probabilidad de que no sea psicólogo dado que es biólogo. Aquí lo que podríamos hacer es suponer que sacamos a son biólogos, ¿verdad? Ya que es la condición que ya sabemos. Esto es como decir la probabilidad que no sea psicólogo sí se sabe que es biólogo, solo que está escrito en otras palabras, pero significa exactamente lo mismo. Entonces sacamos a todos los biólogos y luego vamos a escoger a uno y queremos calcular la probabilidad de que el que escojamos no sea psicólogo. Los que son biólogos serían estos de acá, ¿verdad? Serían entonces en total 34, ¿verdad? Y de estos 34, 18 son psicólogos y 16 son solo biólogos. Entonces, si queremos encontrar la probabilidad de que no sea psicólogo, tendrían que ser estos 16. En pocas palabras, 16 de los 34
no son psicólogos, pero sabemos que estudian biología o que son biólogos. Entonces mi probabilidad sería 16 sobre 34, que si lo reducimos quedaría mitad de 16, 8, mitad de 34, 17, 8 17avos. Esto nuevamente, si se divide, pues quedaría como un porcentaje. Hasta aquí entonces el tema de la teoría de probabilidades. Yo espero que los videos hayan sido de ayuda, y siempre para cualquier duda, comentario, pues saben que estoy a la orden. Les envío un cordial saludo y siempre mis mejores deseos de que se encuentren muy bien.